Qué maravilloso ver cómo el Señor en su mente, en su corazón, va poniendo alabanzas, canciones reflexivas, porque me ayudó mucho con la introducción. Muchas gracias, hermanos. ¿A dónde más podemos ir? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿A dónde más podemos ir? Hoy día precisamente la palabra del Señor nos va a ayudar a entender a dónde tenemos que ir en una situación específica de nuestras vidas. Invitamos a todos los niños a que puedan ir a sus respectivas clases. También invitamos a los papás que rápidamente vuelvan para que formen parte también de la palabra de esta mañana. Me presento, mi nombre es Jaime Palma, parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Villanueva. Tenemos el placer, el gusto, pero también la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor. Conversaba con mis hijos, veníamos conversando en el auto y le decía qué importante es enseñar dentro de una congregación, abrir el texto bíblico y poder compartir lo que está en la mente y en el corazón del Señor. Así que es una instancia importante donde usted también debe reunir ciertas características. Una de ellas es que esté atento, a lo que hoy día vayamos a exponer. Porque sin duda el Señor tiene un alimento para cada uno de nosotros y sin duda el Señor conoce tu necesidad. ¿Sabes? ¿Sabías eso? Tú hoy día me puedes mostrar una alegría, me puedes mostrar un rostro alegre, me puedes mostrar una sonrisa amplia, pero a lo mejor tu corazón está afligido, a lo mejor tu corazón está angustiado, a lo mejor en tu corazón hay una necesidad. Esa el Señor la conoce. Y a través de su palabra el Señor consuela, a través de su palabra el Señor restaura, a través de su palabra el Señor anima, fortalece y también responde. Por eso es que tenemos que estar concentrados a lo que el Señor hoy día nos quiere decir, a lo que el Señor hoy día nos quiere hablar, lo que el Señor hoy día quiere compartir con nosotros. Animar en la aflicción. ¿Se ha sentido animado con la serie o todavía no? ¿Ha sentido que el Señor ha tratado con su vida, con su mente, con su corazón en las dificultades? Hoy día vamos a tocar un tema que de una u otra forma, a todos, al 100% de la congregación nos ha tocado vivir. Y a lo mejor usted hoy día está inmerso en esta situación. Por eso es que a través de la palabra lo queremos animar, lo queremos fortalecer. Animar en la aflicción es la serie que vamos a tratar hasta octubre. Pero el tema de hoy, recuerde que cada domingo vamos teniendo un tema específico. Y el tema de hoy es la prueba. ¿Ha escuchado cuando dicen: saquen una hoja, guarden los libros, guarden los cuadernos, guarden todo porque tenemos una? ¿Y qué pasaba ahí? Oh, era terrible, ¿cierto? Esa agüita en la espalda. Nos complicaba, claro. A copiar, dice Margarita. 1, 2, Margarita. 1, 2, al tiro, Margarita. Vamos a empezar con mala nota hoy día. Y nos poníamos nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué nos poníamos nerviosos? ¿Por qué se ponía nervioso cuando el profesor decía, saque una hoja? ¿Por qué no estudiaron? ¿Por qué no se prepararon? Porque no se prepararon. Yo siempre estaba preparado. Y siempre estaba preparado para sacar el lápiz, ¿cierto? Pero eso ocurría, ese nerviosismo, esa tensión que significaba, ¿cierto?, enfrentarse a una prueba. Nos pasa lo mismo con el Señor. Nos levantamos y algo pasa en el día que nos vemos sometidos a una situación que no estaba prevista, que no estaba en nuestra mente. Y algo pasa en el cuerpo, algo pasa también en nuestra mente. Cuando Pedro le está escribiendo a los expatriados, aquellos que los habían sacado de su nación, les dice, escúcheme bien, que por un tiempo, algo que vamos a ver en esta mañana, iban a ser afligidos, probados, por un tiempo probados.
Ahí tenemos 3 palabras: tiempo, afligido, probados. Pero esa situación va a llevar un resultado. La prueba que el profesor te decía, saca una hoja, después tenía un resultado, ¿no? Era obvio, porque estaba siendo probado. Y ese resultado en el cristiano se debe enmarcar, hermanos, en el Señor Jesucristo. La meta de Pedro a todos estos creyentes era una y bien específica. Es que entiendan que deberían ser, que iban a ser probados, pero para ellos el gozo debía ser algo constante en medio de la prueba. Algo difícil, algo complejo a ojos humanos. Eso es lo que está transmitiendo Pedro. Entonces el gozo no se radicaba, no está presente por lo que ellos, estos hermanos, tenían, sino que se daba por la salvación que ellos habían recibido. Es decir, algo espiritual. El gozo no estaba inmerso en algo material, en algo específico, sino que estaba dado por una obra que el Señor ya había hecho en el corazón de estos hermanos. Entonces, hay varios textos de la palabra del Señor que muestran al creyente en situaciones, que posicionan al creyente en un aspecto de la vida donde lo muestran con gozo, ¿cierto? ¿Usted ha tenido gozo? Sí. En algún momento de nuestra vida nació nuestro hijo, ¿cierto? Un gozo. Cuando nos casamos hubo un gozo. Pero también posesiona a cristianos, a los creyentes, lo pone en situaciones de prueba y de aflicción. ¿Ha estado en pruebas? ¿Ha estado en aflicciones? Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor nos muestra gozo, también nos muestra aflicción. Y la pregunta es para ti. ¿Te ha tocado enfrentar una prueba? Dígame sí o no. Sí, nos ha tocado a todos nosotros enfrentar una prueba, una mala noticia, una situación que genera un cambio en nosotros. ¿Pero sabe lo que pasa? Usamos expresiones como se me vino el mundo encima, porque es algo que nosotros no teníamos previsto. El llanto brota de nuestros ojos. Hay una congoja profunda en nuestro corazón. Se viene el peso de la prueba en el cuerpo y lo sentimos en el cuerpo. Viene el decaimiento emocional. Vienen situaciones conflictivas también en la parte física. Las noches las pasamos en vela, pensando en cómo resolver tal o cual situación. Y no dormimos. Y nos damos vueltas, y nos paramos, y oramos. Las noches se hacen larguísimas. Y cuando viene el cansancio y tengo ganas de dormir, suena el despertador. Y nos tenemos que poner en pie porque hay metas, porque hay responsabilidades, porque hay tareas que tenemos que cumplir. La prueba te lleva a caer, te lleva a caer preso del terror, de las situaciones que estás viviendo. No encuentras respuestas y lo único que ves, incertidumbres por todos lados, oscuridad, tinieblas, no sabes por dónde conducirte. Porque son situaciones complejas. Y llegamos a un punto de decir, se acabó todo, todo se acabó. Se acabó el matrimonio, se acabó mi vida, se acabó la plata, se acabó el trabajo, todo se acabó. Y podemos llegar a un punto, ¿cierto?, de caer en depresión. El texto que hoy día nosotros vamos a leer está en 1 de Pedro, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1, versículo 10. Leemos desde la Biblia de las Américas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Procurando, versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino
a vosotros. En estas cosas, En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. No, perdón, hermanos, me equivoqué. Perdón. Es... Sí, les pido 1000 perdón. Es el 6. Perdón, hermanos. Vamos a borrar eso en YouTube, por favor. Me presento, mi nombre es Jaime Palma. No. Perdón. Es el 6. Es que voy adelantado en mi estudio, entonces me quedé pegado con el... Menos mal que no leí Apocalipsis, hermano. Bueno, dice, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de nuestra fe, más preciosa que el oro, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ahí sí, les pido perdón, hermanos. Entonces, fíjense en esto. Yo le dije delante que los hombres, tanto usted como yo, o mujeres, hemos pasado por diversas pruebas. ¿Qué nos muestra la Biblia? Exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo personajes de la palabra del Señor pasaron por situaciones completamente adversas. Tenemos a David, por ejemplo, que obviamente atravesó por muchas situaciones angustiantes de la vida. Fue perseguido por un rey, sufrió intentos de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron o mataron a sus hermanos, y cada experiencia refleja que su vida fue dura. Él escribió un salmo y mire lo que dijo: mi espíritu está totalmente deprimido. Tengo el corazón totalmente deshecho. ¿Podría usted escribir eso también? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que usted pueda escribir el Salmo 143:4. Elías se enfrentó con los profetas de Baal, una historia muy conocida. Y ellos, entre ritos, sacrificios, hicieron todo lo posible para posesionar a su Dios como Dios. Cuando fue el turno de Elías, él probó ante todos que Dios es el único y verdadero Dios. Pese a que esta experiencia fue positiva, la reina Jezabel lo amenazó de muerte. ¿Y él qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que huir. Elías se enfrentó a una profunda angustia. Se sentía tan afligido que le pidió a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes vemos reflejado esto. El versículo 3 dice, él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día entero de camino, y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Pidió qué cosa? ¿Usted ha pedido morirse? ¿Usted le ha dicho al Señor, llévame de este mundo? Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida. Esa es una situación. Imagínate que cuando anduvo en el desierto, ¿qué estaba pensando Elías? Puras cosas positivas. Siempre estaba pensando en el Señor. No. Se enfrentó a situaciones complejas. Después vemos a Jeremías. ¿Cómo se le conoce a Jeremías? Como el profeta llorón. Esto se debe a que obviamente solía llorar a menudo. Dios le había encomendado llevar su mensaje a la gente, pero nadie le hacía caso. Es un ejemplo obviamente de fe y de fortaleza, pero también vivió momentos de angustia. Jeremías en el capítulo 20, en el versículo 14 escribe, maldito el día en que nací. El día en que me dio a luz mi madre no sea bendito. Y luego en el versículo 20 dice, ¿por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Situaciones de prueba. Job, usted lo conoce. Usted ha leído el libro de Job. Perdió a sus hijos, sus bienes, sus riquezas.
Contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, pero Job nunca se atrevió ni a negar ni a rechazar a Dios. Llegó un punto en que él deseó no haber nacido. Y muchas veces desear la muerte es un síntoma, es una manifestación, o puede ser una manifestación de una depresión. Job capítulo 3, versículo 3 y 4 nos dice: perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pedro mirando a estos expatriados que están viviendo una prueba? Los va a llevar a que ellos puedan confiar en el Señor. Enfrentar la prueba no es algo simple, no es algo sencillo, es algo fuerte y complejo. Pero en el Señor está la respuesta, hermanos. Y es ahí donde nosotros vamos a apuntar hoy día. Solo en Él está el poder y la autoridad para que nosotros la podamos enfrentar. Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a hablar de 3 situaciones específicas en el momento de la prueba, que tiene que ver el gozo en la prueba, que tiene que ver cómo enfrentar la prueba y tiene que ver el resultado de la prueba. Número 1, gozo en la prueba. Pedro pone de manifiesto algo súper importante, que el creyente, ¿quién es probado? El creyente. ¿Quién es el creyente? Es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que tiene fe puesta en el Señor. Y este hombre, Pedro dice en el versículo 15, está protegido por el poder de Dios mediante la fe. ¿Quién es probado? El creyente. ¿Y el creyente dónde debiera depositar su fe? En Jesucristo. Cuando nosotros enfrentamos la prueba, vamos a resaltar 3 cosas importantes de este trozo de la palabra. Número 1, letra A, regocijarse grandemente. Es un tema de actitud. La letra B que vamos a ver tiene que ver con el tiempo. Por un tiempo serás probado. Un tiempo si es necesario. Ahí estamos hablando de paciencia y de perseverancia. Y letra C, la prueba en sí misma. ¿Qué va a reflejar la prueba? Una cosa muy específica en ti y en mí, que tiene que ver con el carácter. Cuando hablamos de regocijarse grandemente es un tema de actitud. El creyente es una persona de naturaleza espiritual. Hemos sido nacidos de nuevo. Pero ¿qué está hablando regocijarse grandemente? Está hablando la idea de un gozo interno y expresivo, que significa enorme y abundantemente feliz. Pero quiero dejar en claro una cosa. No soy feliz por lo que tengo, no soy feliz por mis posesiones, por el dinero ni por mis bienes. El gozo que yo tengo nace de la salvación que el Señor me ha otorgado. Pedro le escribe a este grupo de expatriados: aunque la aflicción puede ser intensa, el gozo interno no disminuye, más bien se fortalece en el Señor. Cuando nosotros vemos, la Reina Valera dice de alegría, pero me gusta mucho más la expresión que utiliza la Biblia de las Américas: regocijarse grandemente. Ese gozo interno. Eso que es algo que el Señor va poniendo en el corazón ¿de quién? Del creyente, de esta persona que ha nacido de nuevo. Esta persona que establece su fe por las convicciones entregadas por el Señor y no son superficiales ni pasajeras, porque hay una convicción de la salvación. El creyente debe regocijarse en medio de la prueba. Es ver con qué actitud tú estás enfrentando esta situación. Y voy a hablar de la mirada. Cuando tú pones tu mirada en la prueba o en la aflicción, ¿qué va a pasar contigo? El problema, la angustia, lo que te aqueja, va a ser superior y en ti no va a haber ni gozo ni regocijo, porque estás viendo el problema. Si tu mirada está puesta
En el Señor, la cosa cambia. El problema o la situación que te aqueja, a pesar de difícil que sea, podrás experimentar el regocijo de Dios. Ese es el resultado. Si tú experimentas y pones tu mirada en los problemas, en la situación, ¿cuál va a ser el resultado? Queja, reclamo, enojo, ira, rabia, decepción, desesperanza, etc. Entonces la pregunta, hermanos, ¿con qué actitud tú hoy día estás enfrentando crisis, tiempos de angustia, tiempos de aflicción? Como por ejemplo, la pérdida de un familiar, un divorcio, una enfermedad crónica o degenerativa, una severa crisis financiera o una crisis familiar. Hoy día estás sumido en algo así. ¿Con qué ojo los estás mirando? ¿Hacia dónde está apuntando tu mirada? Entonces ahí es el tiempo de empezar a observar, a mirar al Señor. La crisis, la prueba, es un tiempo de muchas preguntas y de pocas respuestas, de muchas dudas, de muchas incertidumbres, pero debemos encaminarnos a la búsqueda del regocijo en el Señor. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Romanos 12:12 dice: gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Son situaciones que nosotros nos tenemos que enfrentar en la prueba, donde tenemos que estar gozosos, donde tenemos que perseverar, donde tenemos que dedicarnos a cosas espirituales, donde tenemos que dejar espacio para que el Señor trate con nuestra vida, con nuestro corazón. ¿Cómo está siendo tu actitud frente a la prueba? ¿Eres un quejón o buscas del Señor a través de la oración? Pero también hay un tiempo. ¿Qué fecha es hoy día? 25 de agosto. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Decimos, ¿cierto? Ya estamos preparándonos para una festividad en nuestro país importante. Y decimos que rápido pasa el tiempo. Pero cuando estamos en tiempos de prueba, se pasa rápido, ¿no? Un minuto es como una semana. Una semana es como un año. Un año son como 10 años y vemos tremendamente expandido el tiempo. Porque estamos sometidos a una situación compleja y difícil. La Biblia también nos muestra tiempos. Como por ejemplo, 400 años el pueblo fue oprimido por Egipto. 40 años el pueblo en el desierto. 370 días Noé en el arca. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. 80 años cuando le prometió un hijo. 100 años cuando tuvo a Isaac. 12 años una mujer con flujo de sangre. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Es decir, que cuando lo sanó era de una edad adulta. Todo su periodo para atrás vivió ciego. Una buena pregunta que tenemos que hacernos hoy día: ¿por un poco de tiempo? Eso dice la Biblia. Por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Con qué lo comparamos entonces este poco de tiempo? Si un minuto dejando de respirar bajo el agua es demasiado tiempo, versus un minuto de descanso no es nada. ¿Con qué lo comparo? Porque un minuto son 60 segundos, pero según el contexto, según la situación, puede ser mucho tiempo o puede ser la nada misma. La comparación que hace Pedro tiene que ver con la gloria venidera, nuevamente situaciones espirituales. La gloria del Señor va a ser eternamente y para siempre. Entonces este poco de tiempo que tú y yo estamos viviendo, así lo establece el Señor, un poco de tiempo. El tiempo puede parecernos demasiado largo y miramos al lado y vemos que algunas personas sufren toda la vida. Pero Dios tiene
otra perspectiva acerca del tiempo, distinta a la de nosotros. Porque la eternidad, la gloria y la bendición en el Señor son eternamente y para siempre. Nuestras aflicciones tienen poca duración, visto en la eternidad de Dios. Y siempre tenemos que vivir pensando que lo que estamos viviendo es por un poco periodo de tiempo. Luego vamos a vivir en la eternidad, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más angustia, y vamos a estar eternamente en la gloria del Señor. Cuando todo va bien, es muy fácil, hermanos, mostrar paciencia. Pero a la espera de una situación compleja y difícil se vienen todos los dolores de cabeza. Y la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana. La prueba que nosotros vivimos es temporal, es pasajera, es por un periodo de tiempo. Santiago 5:10 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La Biblia pone a la paciencia como un fruto del Espíritu. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice: para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, sometido en la prueba y en la aflicción. Santiago nos habla: la prueba de vuestra fe produce perseverancia, paciencia. Y este salmo a mí me encanta, 37:7. Confía callado. ¿En quién? En el Señor. ¿Estás sometido a una prueba hoy día? Hoy día estás viviendo tiempos de aflicción, de angustia y de necesidad. Confía callado. En silencio. Que tu oración sea hacia el Señor y no una queja hacia los hermanos. Y espérale con paciencia. Eso es lo que hace la palabra del Señor en el creyente. El poder de Dios, la bondad de Dios son cruciales y están presentes para el desarrollo de la paciencia. ¿Sabes qué? Cuando estamos sometidos a una situación difícil en nuestra vida, hay 2 días que no te van a servir para nada. ¿Sabes cuáles son? Ayer. El día de ayer. Ya pasó, ya fue. Isaías 43:18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Ya fueron. Ya fue. ¿Para qué quedarse pegado con la situación que vivimos atrás? Lo único que va a hacer es machacar tu cabeza y machacar tu cabeza. Y el segundo día, que no sirve para nada, es el mañana. Santiago dice: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El mañana no nos pertenece, hermano. Ni a ti, ni a mí. Como decimos en Chile, me viene un patatú y ahí quedé. Es hoy día donde yo tengo que enfrentar la prueba con actitud, mirando al Señor. Letra C. Seáis afligidos con diversas pruebas. La prueba se va a dar en el creyente cuando sea necesario y por decisión y disposición determinada única y exclusivamente por la sabiduría de Dios.
Si hoy día estás viviendo una situación compleja y difícil y tú has sido responsable en absolutamente todo, hermano, Dios así lo ha querido. Dios así lo ha establecido en su gobierno, en su sabiduría. Porque algo específico Dios está tratando contigo, con tu mente y con tu corazón. Y debemos entender que está permitido por el Señor la situación que estás viviendo o que te está aquejando. ¿En base a qué? A su gobierno, a su soberanía y a su poder. La prueba, mis queridos hermanos, es el recurso que el Señor utiliza para instruirte en la vida. La prueba es la situación que te va a permitir fortalecer tu fe y conducirte a un crecimiento, a una madurez espiritual. Y detrás de eso hay una promesa. El Señor jamás pondrá más carga de la que tú no seas capaz de llevar. Entonces, si estás pasando una situación compleja hoy día, es porque tienes la capacidad de poder sobrellevarlo. Pero entiende esto, no es con tus fuerzas, no es con tu sabiduría, no son con tus capacidades, es con el poder del Señor y su palabra. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis entonces algo nuevo. ¿Es algo que tú no sabías? ¿Es algo que tú desconocías? Por supuesto que no. Entonces, si estamos sometidos a una situación compleja y difícil, el Señor nos va a llevar a la victoria. ¿Cuándo? Cuando nuestra fe siga estando puesta en el Señor. El propósito de la prueba de parte de Dios, hermanos, no es para que tú seas destruido. Eso lo hace el enemigo. Eso lo hace el enemigo. El Señor lo que quiere es forjar en ti el carácter cristiano. El Señor lo que quiere es mostrar sus maravillas. El Señor lo que quiere es que tu fe crezca. Y el Señor lo que anhela es que tú como barro sigas siendo formado, transformado en las manos de este alfarero. La aflicción en ti y en mí nos debiera llevar a un estado de humildad. Y cuando nosotros vemos la palabra en el original de humildad, significa humillado, significa estar encorvado. Eso produce la aflicción. No sé si has estado en una situación difícil, compleja, donde te llega una noticia y tú te doblas y te quejas y llegas a caer del dolor, de la angustia. Porque es algo que no estaba en tu mente. Es algo que no estaba en tu corazón. Es algo que no estaba previsto en ti. Y recibes un llamado telefónico y te dicen una situación y te dan una información triste y dolorosa. Y te doblas del dolor y de la angustia. Y ahí viene tu mirada. ¿Hacia dónde miramos? ¿Hacia el Señor? ¿Hacia el problema? ¿Hacia la dificultad? El afligido no solamente se refiere a una situación física, sino también a una angustia mental, una tristeza, una congoja, una desilusión, una ansiedad. Te encorvas de la angustia y te abates. ¿Y cuántos pensamientos pasan en tu cabeza en ese momento? Se me vino el mundo encima, se acabó todo. El Salmo 42:7 dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo, hermanos, es un agujero profundo. Los judíos, en el pensamiento teológico judío, hablaba metafóricamente de este abismo, lugar de los espíritus malignos. Y el salmista está hablando algo importante. Dice, un abismo, un agujero profundo llama a otro abismo. Es como vamos de mal en peor. Es como ya, chuta, me quedé en pana, se me pinchó la rueda, me robaron la billetera. Es como una cosa trae a la otra. Un abismo llama a otro abismo. Y es como una cascada de situaciones adversas y difíciles.
Así nos posicionamos frente a la angustia y al dolor. ¿Por qué? No nos debiera extrañar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que vamos a estar enfrentados a diversas pruebas. Entonces las tribulaciones vienen de muchas formas, pero la gracia del Señor, ¿cómo viene? También, hermanos, de muchas formas. Hoy día en la mañana tú estás orando diciéndole, Señor, por favor, respóndeme a esto. Y el Señor te respondió de una forma que ni siquiera estaba en tu mente ni en tu corazón. Porque Dios está formando el carácter. Porque Dios está tratando con tu persona. Porque Dios a través del Espíritu Santo te provee a ti y a mí herramientas que te capacitan para enfrentar las pruebas, las vicisitudes de este mundo mirando al Señor. Las 4 primeras virtudes del fruto del Espíritu Santo son amor, gozo, paz y paciencia. Todas estas virtudes se desarrollan y maduran en medio de la prueba, en medio del dolor y de la aflicción. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Entonces estamos claros que las situaciones son adversas y difíciles. Número 2, ¿cómo enfrentas la prueba? Cuando estamos enfrentados a la prueba, a las dificultades, vamos a ver quiénes realmente somos ante el Señor. Cuando tú ves, cuando prueban un motor, un auto, lo exigen al máximo. ¿Por qué? Porque están viendo la calidad del producto. Está bueno, láncelo a la venta. Y la Biblia pone la prueba como un oro en el crisol. El crisol es un recipiente refráctico, ¿cierto?, que se calienta a altas temperaturas, a temperaturas muy elevadas, y lo que hace el orfebre es que calienta el oro para transformarlo de un estado sólido a un estado líquido, poco a poco. Y en esa fundición comienza a emerger la escoria, lo que no sirve, y comienza a irse a la superficie. El orfebre con cuidado, con paciencia, con dedicación, comienza a quitar la escoria, una por una, hasta que llega a la pureza del material. Y se dice que cuando el oro es tan puro, el orfebre puede poner su cara y ver reflejado como un espejo su rostro. Job dijo, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Qué hermoso, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos en la prueba, lo que está haciendo este orfebre divino es sacando una por una la escoria que hay en tu vida y en mi vida. ¿Con qué finalidad, hermano? Para que tú reluzcas, para que estés libre de impurezas. Entonces, ¿qué espera el orfebre de este proceso? Bueno, espera precisamente quitar toda la escoria, que lo que contamina este metal precioso sea sacado. ¿Qué espera Dios del proceso de la prueba? Desde el dolor, desde la aflicción, desde la angustia, tu fe y mi fe salga purificada, refinada, y podamos decir tú y yo como Job, cuando me haya probado, saldré como el oro. Los sufrimientos y las pruebas que tú y yo estamos viviendo, hermanos míos, son para alabanza, para gloria y para honor de Jesucristo. Porque el Señor no nos ha dejado solos. Romanos 2:7 dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿En quién? En Cristo.
Romanos 2:10 dice, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros vivimos las pruebas, lo que tenemos que hacer es darle el espacio a Dios para que sea Él transformando nuestro carácter. Dios, cuando trata contigo y conmigo, lo hace para purificar nuestras vidas, para que nuestra fe obviamente vaya creciendo. Pablo fue un hombre de sufrimientos y vivió en situaciones de pruebas complejas y difíciles. Y en Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Lo entendió y lo aceptó. Lo entendió y lo aceptó. Y vamos a ver muchas situaciones de pruebas que Pablo tuvo que vivir. Leí 2 Corintios capítulo 6 del versículo 4 al 10 y fui marcando las aflicciones de Pablo. Mucha perseverancia él tuvo que tener. Vivió aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos de gente, mucho trabajo, mala fama, desvelos. Fue tratado como un impostor, como un desconocido y como un moribundo. Uno lo vemos ahí en el papel y decimos, qué situaciones. Pero piensa por favor en cada una de ellas. ¿Qué es lo que pensó en esos momentos? ¿Cómo fue el trato de Dios en su vida en esas situaciones adversas? ¿Cómo se enfrentó a la necesidad cuando él quiso confiar en personas y lo dejaron a un lado? Cuando tuvo que enfrentar la cárcel, cuando tuvo que enfrentar angustias, cuando estaba atado y tenía que ser azotado. ¿Estaba pensando en el Señor? ¿Estaba pensando en el que lo estaba azotando? ¿Estaba pensando por qué yo, Señor, estoy en esta situación? Su enfoque estuvo puesto en el Señor. ¿Y cómo lo vemos? Filipenses capítulo 4. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Gozo. He sabido contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. ¿Cuál es el secreto, hermanos? Del Señor. Ese es el secreto. Y eso es lo que Pablo estableció. El cristiano, y me quiero referir a ti, hermano, no está solo en medio de la prueba. ¿Por qué? Dígame usted por qué. ¿Por qué usted no está solo? Dios prometió estar con nosotros. Porque Dios nos protege. Si estás solo, hermano, en medio de la prueba y del dolor, es porque tú has tomado esa decisión. Libremente. Te aislaste, dejaste de buscar al Señor, dejaste de buscar su palabra, dejaste de orar, dejaste de asistir al culto, dejaste de rodearte de la familia de la fe, dejaste de pedir oración en el libro de oración o en las reuniones que tienes con tus hermanos y decirles, ¿sabes qué? Estoy pasando tal o cual situación, necesito que ores por mí. Y te comenzaste a aislar y aislar. Y quedaste solo, quedaste botado, quedaste estirado, pero por decisión propia. Porque el Señor nos acompaña en todo este proceso. Y hay una familia de la fe que también está contigo. Cuando acercas a un líder de ministerio, no te va a dejar tirado. Cuando te acercas a un pastor, no te vamos a dejar solo. Vamos a abrir la Biblia y te vamos a aconsejar de cómo debes tú pasar este momento difícil. Número 3 y final, el resultado de la prueba. A quien sin haberla visto,
Dice Pedro a estos expatriados: le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación. Quiero destacar dos palabras que son importantes hoy día, que tienen que ver con el amor y que tienen que ver con la confianza. Son dos ingredientes que tú y yo manifestamos en nuestra relación con el Señor. Es una unión, una fusión, una amalgama perfecta que Dios necesita para que tú y yo estemos enfrentando la prueba. Pedro le habla a estos expatriados y dice: sin haberle visto. ¿Qué han hecho ellos? Han creído, sin haberle visto. Jesucristo, cuando estuvo en la situación de Tomás, después que Jesucristo resucitó, ¿cierto? Se les apareció a sus discípulos, pero dentro de ellos no estaba Tomás. Y Tomás dudó, necesitaba ver, ¿cierto? Y Jesucristo le dijo a Tomás: dichosos los ojos que no vieron y sin embargo creyeron. Ningún creyente hace miles de años ha visto a Cristo. Ninguno. Pero sí lo hemos visto con ojos espirituales. No estoy hablando ni diciendo que el Señor se nos apareció. No estoy diciendo que lo hemos visto en visiones, ni en sueños, ni en éxtasis, ni en acontecimientos místicos. Cuando nosotros vemos al Señor, lo vemos por fe y lo vemos por su palabra. Lo vemos por la obra maravillosa y salvífica que hizo con nosotros, quienes hemos reconocido nuestro pecado y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros vemos el inicio de este versículo, y vamos a mostrar un paralelo y una verdad que el creyente experimenta. Dice: a quien sin haberle visto, ¿qué cosa? Nosotros hemos amado al Señor sin haberle visto. Y a quien ahora no veis, creéis en Él. Amar y creer, ingredientes fundamentales en la vida del creyente. Si no amamos a Dios, difícilmente creemos en Él. Si no creemos en Dios, difícilmente le amamos. Entonces, estos hermanos expatriados, a pesar de las aflicciones que vivieron, que mostraron, ellos amaban y creían en el Señor. El amor, ¿cierto?, y la confianza son elementos que unen al creyente en una comunión viva y rica en Jesucristo. Si dejas de amar, tú tomas distancia, ¿o no? Si dejas de creer, tú tomas distancia. Por eso es que el resultado, esta unión de amar y de creer, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es el resultado? Regocijarse grandemente con este gozo inefable. Y para terminar, ¿qué es el gozo inefable? Es algo indecible, superior al hablar. Es decir, literalmente, no hay palabras para describirlo. Y así como has estado en situaciones de prueba y de aflicción, me atrevería a decir también que has experimentado ese gozo. Que vienen otras personas y te dicen: yo no sé cómo puedes tener tanta paz con la situación que estás viviendo. ¿Dónde está tu fe? Porque yo estaría muerto. Pero has experimentado este gozo inefable. Lleno de gloria, quiere decir que se relaciona con el mismo Dios y es rendir la más elevada alabanza al Señor en medio de la prueba y del dolor. Todo es para Dios, hermanos. Todo es para Dios. El plan de Dios es perfecto sobre nuestras vidas. Cuando nosotros estamos convencidos de que lo que yo estoy viviendo es para crecer cristianamente en mi madurez y en mi fe, se van a comenzar a desarrollar situaciones en mi vida maravillosas. Y una de ellas es que voy a entender que el plan de Dios es perfecto.
que Dios nos provee la gracia que necesitamos, que no estamos solos, que tengo al Señor, pero también tengo una familia de la fe que me apoya en oración, y que la prueba que me toca vivir es por un periodo de tiempo. Ciertamente, hermanos, ciertamente no nos regocijamos cuando te dicen tienes cáncer. Ciertamente no nos regocijamos cuando se presenta un problema familiar, la partida de un ser querido. No nos regocijamos en medio del dolor y de la prueba, porque hay dolor. Hay dolor emocional, hay dolor físico, pero sí hay gozo. Sí nos regocijamos cuando entendemos que todo lo que estamos viviendo es que el Señor está purificando nuestras vidas, que el Señor nos está santificando, que el Señor nos está corrigiendo, que el Señor nos ha permitido estar en el fuego o en este proceso del crisol para que Dios elimine todo lo que no es atractivo a sus ojos. Y en ese proceso nos acerquemos más y más a Él, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la escasez. Y para terminar, Salmo 42, 11 nos dice: ¿por qué te desanimas, alma mía? Ora este versículo. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Dentro de mí está la reflexión que está haciendo el salmista. Y se responde a sí mismo: ¿espera en quién? En Dios. Porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos hablado de la prueba, del dolor y de la aflicción. Sabiendo que no hay más carga superior, Padre Celestial, a lo que tú eres, a tu poder, autoridad sobre nuestras vidas. Ayuda a cada hermano que hoy día, hermana nuestra, hoy día está viviendo situaciones complejas y difíciles, a que te puedan mirar a ti como Señor, como Salvador. Gracias, porque nos comparas con el oro, con algo tan precioso. Y usted, Padre Celestial, nos quiere refinar cada día, porque te ocupas de nuestra fe, de nuestro carácter, porque te ocupas de moldearnos y parecernos cada día más a Cristo. Gracias te damos, Dios amado, y permite que esta palabra pueda traer fruto en el corazón de mis hermanos. Por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. La Iglesia Bautista Vida Nueva se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Santiago. Nuestros principios son los principios bautistas bíblicos. La Iglesia Bautista Vida Nueva es un cuerpo de creyentes preocupados en cumplir la obra de Cristo en nuestras familias hoy. Nuestra iglesia tiene diferentes ministerios, encargados y preparados para suplir tu necesidad, ya sea personal o familiar. Nuestros cultos los hacemos los días domingo, 10 de la mañana. Estamos ubicados en Agustinas 2332, Santiago Centro, cerca de 2 metros. Visítanos y conócenos a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Que el Señor